Cordial saludo. Damos inicio a la sesión de la réplica del CIPAS de la sesión número 2 del curso de complejidad de matemática financiera para el tema de la planificación de obligaciones financieras. Bienvenidos y pues quienes no se puedan conectar pues van a disponer de la grabación para poderla visualizar y pues dar cumplimiento a la entrega de la actividad de la correspondiente a la actividad de la tarea número 3. Entonces, me presento, mi nombre es César Augusto Alcázar. Esta sesión pues está orientada a los estudiantes de la zona Amazonía Orinoquía y pues me acompaña también la profesora Enid Cortés. Ella pues nos va a acompañar en la sesión y pues va a abordar lo relacionado con la conceptualización de los temas relacionados con sistemas de amortización, tablas de amortización, entre otros que pues hacen parte de la unidad de la tarea número 3. Entonces, doy bienvenida a la profe Enid para que pueda iniciar la conceptualización. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Enid Cortés. Los acompaño en el desarrollo de este CIPAS de complejidad en el tema de la conceptualización sobre amortización. ¿Se ve mi pantalla ahí, profesor? Sí, se está viendo, profe. Ok. Entonces, lo importante que tenemos que desarrollar inicialmente es el concepto, que es amortización, y vemos que la amortización es un proceso financiero que implica la devolución gradual de un préstamo o deuda en cuotas periódicas. Son compromisos que tienen las personas, las empresas, de cómo cumplir con sus obligaciones en un número determinado de cuotas. Es importante también determinar que existen diferentes formas de poder cumplir con el pago de estos préstamos a través de las cuotas, y entre esas tenemos pagos con cuotas iguales o abonos iguales a capital más los intereses, o cuotas con periodo de gracia, ya sea muertos cuando no hay un pago de ninguna naturaleza sino hasta determinado tiempo, o pagos con cuotas reducidas, los cuales se dividen a su vez en cuotas aritméticas o cuotas geométricas. Tenemos nosotros que estos sistemas de amortización tienen su base en los sistemas alemán, francés y americano, y en esta clase pues vamos a revisar lo que es el sistema francés frente a las diferentes formas de pagar las obligaciones. ¿En qué consiste el pago con cuotas iguales, la amortización con cuotas iguales? Este es un sistema que realiza pagos periódicos constantes, los cuales están integrados una parte de capital y otra parte de intereses. Esa es una de las características principales del sistema de amortización francés, que habla de que la suma de la amortización del capital más los intereses permanece constante a lo largo de la vida del préstamo. Más sin embargo, es importante tener en cuenta que la proporción de cada componente, el capital o los intereses, pues va cambiando a raíz de que se va avanzando en el número de cuotas. ¿Por qué? Porque la amortización al capital me va generando una reducción de la deuda, y por lo tanto va a cambiar también el valor de la cuota y el valor de sus integrantes, que son los intereses más el capital. Un ejemplo, digamos que un ejemplo para poder conceptualizar un poco más este concepto de cuotas iguales, lo pueden ver ustedes a continuación. Es una pequeña empresa que pide un crédito de 100 millones al banco BBVA y se pactan compromisos de 20 cuotas trimestrales. El banco aplica una tasa del 20% nominal trimestre vencido y se solicita pues elaborar la tabla de amortización. Ustedes están viendo ahí el planteamiento del problema, están viendo el planteamiento del gráfico. Este planteamiento del problema, que nos permite visualizar que debemos hacer algunas equivalencias en el ejercicio en razón, por ejemplo, a que la tasa de interés nos las están dando en
nominal, y las tasas nominales no son las que nosotros llevamos a nuestras fórmulas, sino necesariamente tenemos que llevar las tasas efectivas, que son las que realmente nosotros cancelamos. Entonces, por lo tanto, ustedes saben que las tasas nominales, para poderlas volver efectivas o para poderlas volver periódicas, lo único que tengo que hacer es dividirlas por su unidad. Para este caso es trimestral, o sea, la unidad es el periodo de capitalización de esa tasa, y nos está diciendo el ejercicio que es trimestral. En el desarrollo, ustedes pueden ver, utilizamos, hacemos la equivalencia de la tasa, tenemos que el 20% dividido en 4 trimestres, que es lo que tiene el año, nos viene a dar una tasa efectiva trimestral vencida del 5%, la cual vamos a reemplazar en la fórmula que ustedes vienen manejando a través del desarrollo de su curso, y tenemos que el pago que nos reporta debe ser de 8.024.000 pesos, que nos va a permitir, ya teniendo el valor de la cuota mensual, perdón, trimestral, nos va a permitir elaborar la tabla como ustedes la están viendo acá. Tenemos el crédito, que es de 100 millones, y tenemos el pago, la columna 2, que es de 8.024.000, y distribuimos ese pago en lo que establece la teoría. Una parte para abono a capital y la otra parte que son los intereses que tenemos que pagar nosotros por estar usando el dinero de terceros. Aplicamos la tasa pactada, que ya hicimos la equivalencia, y sería el 5% por los 100 millones de crédito, y vamos a tener unos intereses iniciales en el periodo 1 o en el trimestre 1 de 5 millones de pesos, que al descontárselos a la cuota mensual nos va a dar un saldo de 3 millones, que sería el abono a capital, y así sucesivamente realizan ustedes la tabla hasta llegar a cero. Como ven, al final del segundo periodo, cuando ustedes aplican ya el abono a capital, tenemos una reducción del valor total del crédito, y los siguientes abonos van disminuyendo en la misma proporción, lo que es la tasa de interés, mientras que el abono a capital va creciendo a través del tiempo hasta cumplir el compromiso. Tenemos ahora la segunda opción de los pagos, que son abonos iguales a capital. Este sistema de amortización se configura cuando en los compromisos pactados nosotros nos obligamos a pagar unas cuotas iguales al capital, pero necesariamente a estas cuotas iguales tenemos que incrementarles lo que son los intereses que nos cobran por el uso del dinero. En este caso, la cuota de capital se calcula como el valor del préstamo dividido en el número de periodos acordados para el pago. Tienen el mismo ejercicio ustedes, tienen el préstamo de los 100 millones, tienen los 20 pagos, tienen los periodos trimestrales, tienen la tasa de interés, que tiene el mismo proceso anterior, que es hallar su equivalencia. La tienen ahí en pantalla, dividen su 20% en el número de periodos que se van a capitalizar. Tenemos una tasa efectiva trimestral del 5%. Vamos a averiguar cuál es la cuota fija que nosotros vamos a pagar. Tomamos el total del crédito, lo dividimos en el número de periodos que nos comprometimos, y tenemos inicialmente no tenemos establecido ya que la cuota que nosotros vamos a pagar al crédito a abono igual durante todos los periodos es de 5 millones. Vamos a mirar la tabla, cuál es el comportamiento. Ustedes miran la columna, la cuarta columna, que se llama cuota de capital, y van a ver que está la cuota fija a capital durante todo el periodo, y la cuota de interés, la cual también va disminuyendo a partir de que nosotros vamos disminuyendo también nuestra obligación con el banco o con la entidad que nos haya permitido el dinero. El pago mensual también va disminuyendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque aunque la cuota fija se mantiene, la de abono a capital, la cuota de los intereses van disminuyendo en razón de que la obligación también va disminuyendo. Ahora hablemos de la amortización con periodo de gracia.
¿En qué consiste esa amortización con periodo de gracia? Algunas operaciones de crédito nosotros los pactamos con esos plazos de gracia, es decir, que a nosotros nos pueden desembolsar el crédito en este momento, pero nosotros pactamos cierto tiempo para pagarlo, cierto tiempo muerto, o sea, no se hace ningún proceso de pago, sino a partir de un tiempo determinado comenzamos a realizar el pago, como digamos que las situaciones comerciales que hoy en día se ven, donde le ofrecen a ustedes obtener un crédito de un vehículo y comenzar a disfrutar su vehículo un determinado tiempo y a partir de ese tiempo comenzar a pagar. O sea, lleve su vehículo hoy y comience a pagarlo en 6 meses más o menos. Entonces, bajo esa modalidad es importante también tener muchísimo cuidado porque ese periodo de muerte no quiere decir que usted no tenga ninguna obligación con la entidad financiera o con los dueños del bien, sino que usted tiene que tener en cuenta que a partir del momento en que usted retira el dinero o retira el bien, usted comienza a responder por los intereses que genera esa relación comercial o esa transacción. Entonces, bajo esa modalidad existen dos formas de pago. Tienen ustedes el periodo de gracia muerto y tienen el periodo de gracia con cuota reducida. Miremos qué es el periodo de gracia muerto, ¿no? Y entonces, en este caso, el préstamo se pacta con la condición que durante cierto tiempo ustedes no van a realizar ningún pago y ese periodo es el que denominamos periodo de gracia muerto. Pero durante este tiempo, aunque no se realicen los pagos, los intereses son causados y acumulados a la deuda, con lo cual el saldo del capital se incrementa. Muchas personas no les dicen claramente esta situación y cuando comienzan a hacer los pagos y se les hace la liquidación de la cuota, pues se llevan esa sorpresa que el crédito ya no es lo que ellos pensaban, sino que además tiene una serie de cuotas, una serie de intereses que, como no los fue pagando a través de ese periodo muerto, simplemente le incrementaron la cuota de capital. Perfectamente habría podido pagar los intereses y hacer los abonos de capital a partir de la fecha en que se pactaban los pagos normales, pero como no se le explica a la persona, sino que se les dice no se va a pagar absolutamente nada, siempre ocurren estas situaciones de llevarse en sorpresas al momento en que van a establecer su cuota, cuando se dan cuenta de que ese periodo muerto generó una serie de compromisos que son los intereses y que esos compromisos fueron adicionados a el valor de la deuda total. Adicionalmente al periodo de gracia, bajo esta modalidad, se tiene en cuenta la tasa de interés, el plazo, la forma de pago, cuotas constantes de capital o cuotas uniformes o cuotas crecientes, aritméticas o geométricas o cualquier otra forma de establecer las cuotas. O sea, el periodo muerto lo único que nos implica es que va a haber un tiempo en el que yo voy a estar disfrutando del bien o del dinero y no voy a hacer pagos de ninguna naturaleza, pero más sin embargo las otras variables permanecen constantes. Un ejemplo, lo están viendo ustedes en pantalla, una pequeña empresa de Medellín acuerda con un banco de la ciudad un préstamo de 400 millones para ser cancelado en 36 cuotas mensuales. Adicionalmente pacta un periodo de gracia muerto de 6 meses y nos están pidiendo elaboren la tabla y tengan en cuenta que la tasa de interés que el banco pide es del 1.2% efectivo mensual. Si hacemos el planteamiento, la solución de parámetros que ustedes están viendo ahí, vemos que existe equivalencia o concordancia en la periodicidad tanto del periodo de pago como de la tasa de interés. Entonces no tendríamos que hacer ninguna equivalencia también teniendo en cuenta que la tasa que nos están dando es efectiva mensual. Si vamos a la gráfica, ustedes ven que del periodo 0 al periodo 6 no hay ningún ingreso para el banco.
Ese gráfico que ustedes están viendo ahí es el gráfico del banco. El banco desembolsa los 400 millones y durante 6 meses no recibe absolutamente nada, y en el 7º mes comienza a recibir la cuota mensual con la cual la empresa va a comenzar a cumplir con esa obligación. Si vamos a la tabla, entonces, nosotros tenemos que considerar que durante el periodo de gracia no se realizaron los pagos. Los intereses causados en cada periodo entonces se deben sumar al capital. A partir del mes 7º se inician los pagos para cubrir el crédito. Estos se calculan teniendo como base el capital acumulado con los intereses no pagados. Y tercero, la deuda acumulada en el periodo 6º se calcula con la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Necesariamente, como no hicimos ningún pago desde el momento 0 hasta el momento 7, pues nosotros tenemos que hallar ese valor futuro de esa deuda. ¿Cuánto es lo que yo debo? O sea, a mí me prestaron 400 millones de pesos, pero voy a comenzar a pagar hasta en el periodo 7. Necesariamente tengo que averiguar en cuánto me representa esa deuda hasta el periodo 6. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesariamente tengo que averiguar cuál es el valor futuro de esos 400 millones en ese momento. Y lo pueden hacer ustedes a través de la fórmula de valor futuro que manejen. Aquí para el caso, yo les presento que el valor futuro es igual al valor presente factor de 1 más la tasa de interés elevado a el plazo. Necesariamente esta es la fórmula de interés compuesto. Ahí el plazo es exponencial. Y si vamos a reemplazar, tenemos que el valor que nosotros debemos en el momento 6 es de 429.677.949. Des en cuenta que subió 29 millones que responden a los intereses que nosotros dejamos de pagar durante todo ese tiempo. Y recuerden ustedes que estamos hablando de interés compuesto, o sea que ese interés es capitalizable y estamos hablando de que la capitalización es mensual, por eso es que el monto es tan alto. Si ustedes miran la tabla, tenemos en el saldo de capital, que es la última columna, los 400 millones en el periodo 0. Para el periodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, están viendo ustedes que están liquidados los intereses, pero no tenemos pago mensual, ni tenemos cuota de capital, pero esos intereses se están sumando a el capital. Entonces tenemos que al final del 6º periodo, tenemos los 429.677.000 que nos arrojó la fórmula. O sea, son dos maneras diferentes de hacerlo. Lo que pasa es que la fórmula les va a permitir a ustedes reducir el tiempo de elaboración del ejercicio, pero si lo hacen por tabla, ven ustedes que cada periodo se sumaron los intereses hasta llegar al monto de los 429 que les arrojó la fórmula. A partir de esa deuda es que nosotros venimos a hacer los cálculos de la cuota. Entonces tienen la fórmula, la pueden aplicar con esta o con la que ustedes vienen manejando, que es la misma fórmula, y utilizamos que el valor presente acá no son los 400 millones iniciales del ejercicio, sino la deuda que nosotros tenemos en el 6º periodo, que es de 429 millones, y desarrollamos el ejercicio. La tasa de interés es el 0.012, y esto nos va a arrojar que la cuota mensual con esta forma de amortización es de 14.768.000, como ustedes lo pueden ver a continuación. Y esa cuota simplemente va a aplicar los intereses, la tasa de interés a los 429 millones, miren el periodo 7º, los cuales responden a unos intereses de 5.156.000 que, descontados del pago total de la cuota de 14.768, nos va a dar un abono a capital de 9.612.000,
que comienza a contribuir en la disminución de la obligación, y a medida que va disminuyendo la obligación, pues van disminuyendo nuestros intereses y va habiendo mayor posibilidad de abono de cuota a el crédito hasta llegar al momento cero. La conclusión con la amortización con periodo de gracia muerto, nosotros tenemos que durante el periodo de gracia no se realizan abonos a capital y el valor de la cuota es igual que el interés. Se calcula la cuota una vez finalizado el periodo de gracia, el saldo final no se amortiza, solo se cancelan intereses, los cuales van en aumento. Hablemos entonces ahora de la amortización con periodos de cuotas reducidas. Tenemos que en este caso el préstamo se pacta con la condición que durante cierto tiempo no se realizan pagos de capital, pero sí se realiza el pago de los intereses causados. En este lapso de tiempo, este periodo se denomina periodo de gracia con cuota reducida. La forma de pago con periodos de gracia con cuota reducida obliga a el deudor a acordar solo pagar durante el periodo de gracia los intereses que genera digamos que el compromiso, sin hacer abonos a capital, con los cuales, ¿qué sucede? Si yo estoy pagando los intereses durante todo el periodo de gracia, pues cuando llegue el momento de comenzar a abonar a capital, pues voy a tener el mismo valor del crédito, no me va a modificar, porque aquí no hay acumulación de cuota. Tenemos el ejercicio, ustedes lo miran acá, una empresa que acuerda un crédito de 50 millones para ser cancelado en 12 cuotas iguales. Adicionalmente se pacta un periodo de gracia con pagos reducidos por 6 meses. Se pide que elaboremos la tabla y el banco exige una tasa efectiva mensual del 1.5%. Hacemos nuestro planteamiento, miramos que no tenemos inconvenientes de ninguna naturaleza porque la periodicidad está igual en todas las variables. Miramos la gráfica, esas flechitas naranjas indican la cuota reducida, digamos, el pacto inicial, que es que voy a pagar los intereses durante todo ese periodo de gracia, ¿ya? Hasta el sexto mes, y a partir del séptimo mes ya comienzo a hacer los abonos a capital. Por eso las flechas están más largas, porque esa flechita indica que ahí están ya las dos partes de la cuota, que es el interés más el abono a capital. Si vamos al desarrollo del ejercicio, pues necesariamente tenemos que averiguar el valor de la cuota. Y la cuota a nosotros nos va a dar, desarrollando la fórmula, 4.583.000 pesos. Considerando que durante el periodo de gracia, los 6 primeros meses, se realizan el pago de los intereses causados, el saldo de capital en el sexto mes es igual a la deuda inicialmente pactada. Por eso es que el valor presente que estamos utilizando aquí nosotros es el mismo valor del crédito, los 50 millones de pesos. Y vamos nosotros a considerar, el número de cuotas pactadas. Tenemos nosotros entonces que el ejercicio nos decía a nosotros que era por un periodo de 12 meses. En el gráfico ustedes ven 18 meses. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo de 6 y los 12 meses comienzan a contarse a partir del momento en que yo comienzo a hacer los abonos a capital. O sea, los 12 meses más 6 me daría un plazo de 18 meses en general, porque estoy pagando 6 meses también de interés. Si vamos a ver el desarrollo de nuestro ejercicio, miramos que del 1 al 6 yo pagué los intereses, que no me afectan absolutamente para nada el capital, porque los intereses nosotros podemos decir que realmente no contribuyen a disminuir mi obligación, sino es el pago que yo hago por utilizar el dinero del banco. A partir del séptimo mes ya utilizo el valor de mi cuota, que la hallé, 4.583.000,
y vuelve a suceder lo mismo. Vamos a amortizar, comenzamos a amortizar la deuda se va disminuyendo y eso genera que los intereses también se vayan disminuyendo y que a partir de ese momento lo que va creciendo es la cuota que yo abono a capital hasta llegar a cero. En este caso, los pagos se pactan con amortización a través de pagos crecientes o decrecientes. Yo puedo trabajar con pagos aritméticos, o sea, sumándole a la cuota un monto igual a través del tiempo que lo pacto con el banco, o pagos geométricos, que es sumando, incrementándolo en un porcentaje también determinado a través del tiempo. Esto se asimila cuando ustedes desarrollaron el tema de gradientes, el gradiente aritmético y el gradiente geométrico. Para ambos casos se define el primer pago y a partir de ahí, con la ley de formación se determinan las demás cuotas. Para cada periodo se calcula el interés sobre el saldo de capital y la cuota de capital como diferencia entre la cuota del interés, entre la cuota y el interés causado en el periodo. Para poder entender esto, pues miramos otro ejercicio, el préstamo de los 100 millones, las 12 cuotas, con una tasa de interés del 20%, las cuotas son crecientes y son crecientes geométricos porque está en porcentaje con un 20% de incremento. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Elaboren la tabla y tengan en cuenta que este crédito tiene una tasa de interés del 1.6% efectivo mensual. No tenemos que hacer equivalencias de ninguna naturaleza. La tasa es efectiva. La periodicidad de los pagos, tanto en tiempo como en el de la tasa es mensual, o sea que no tendríamos simplemente que aplicar las fórmulas. Hallamos nuestra cuota a través de nuestras fórmulas de anualidades. La G indica que es un gradiente geométrico y al desarrollarlo aparece el valor de la cuota mensual. Con la primera cuota y la ley de formación se puede determinar las cuotas subsiguientes. Ustedes ven que la cuota fue de 2.888.000 que la sacan a través del desarrollo por la fórmula y a esa cuota ustedes le van a incrementar ese valor estimado en el gradiente, que para el caso era del 20% y tienen ustedes que la siguiente cuota va a ser de 3.466.000 y así sucesivamente. Para el ejemplo, ustedes lo tienen ahí planteado, el crédito de los 100 millones. Tienen el pago mensual inicial que encontraron a través de la fórmula. Ese pago mensual, todas las cuotas que nosotros pactamos con el banco tienen los dos componentes. Tienen el pago de intereses y tienen el abono a capital y tenemos el mismo comportamiento. A medida que yo voy abonándole al crédito, pues este se va disminuyendo, se va aumentando la cuota que yo le puedo amortizar y se va disminuyendo el valor o los pesos que pago por tasa de interés. Cuando el gradiente es decreciente, ¿ya? Aquí en esta fórmula está determinado por la letra K. Nosotros aplicamos la fórmula, hallamos el valor de la cuota y vamos a seguir el mismo proceso anterior. Aquí dice el ejercicio que las cuotas van a decrecer en 2 millones de pesos. Simplemente al hallar la cuota inicial, pues voy a ir descontando mes a mes, que es el periodo de pago, los 2 millones de pesos hasta llegar a el cumplir con el compromiso total, como ustedes lo pueden ver ahí. Una deuda de 300 millones que ustedes ven en el saldo de capital con un pago mensual de 35.946.000, tenemos una tasa de 6 millones de pesos, al 2% está el compromiso y la cuota de capital que haríamos nosotros entonces sería de 29 millones. La diferencia o los 35 millones menos los 6 millones que pagamos de cuota. En el siguiente pago, ¿qué ven ustedes? En el segundo pago, ahí en la segunda columna, ven que se le han descontado los 2 millones de pesos fijos y así sucesivamente van ustedes a descontar mes a mes
y de la misma manera se va a afectar el comportamiento del pago, el comportamiento de los intereses y el comportamiento del abono a capital. Las tasas indexadas son aquellas que están sujetas a la variación de una tasa base. La cuota, los intereses y el abono de capital varían de acuerdo con esta tasa. Y frente a la amortización con VR, la unidad de valor real, cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con base en la inflación, hay que tener en cuenta que esta es la base y por ello la cuota y el saldo del crédito varían conforme al comportamiento que tenga la inflación. O sea, aquí necesariamente los pagos no van a ser constantes, sino que van a tener que ver con el comportamiento de la economía, el comportamiento de la inflación en un momento dado. Esto sería la conceptualización del tema. A continuación, el profesor César comenzará a trabajar con ustedes la guía y ejercicios que están relacionados con el tema de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con gusto. Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí, señor. Listo, muchas gracias. Profe, ¿será que me puede permitir para poder compartir? Claro que sí. Listo, entonces vamos a abordar lo relacionado con la plantilla y pues también lo relacionado con la guía de actividades que pues ya ustedes ya han explorado, ya han revisado pues para mirar cómo se desarrolla la actividad. Entonces pues rápidamente vamos a mirar la guía, pues para recordar que se vence la actividad el próximo 24 de abril de la tarea número 3, entonces para tener en cuenta en la entrega pues de manera oportuna. Ya pues de manera específica en cuanto a la guía, pues ya ustedes revisaron, pues, se pudieron dar cuenta que en cada una de las decisiones pues se genera un rango de montos para poderlo registrar en la hoja de asignación tasas y préstamos. Entonces pues debemos tener en cuenta que deben estar dentro de los rangos de montos, al igual que se presentan unos rangos de tasas en cada una de las decisiones para también ubicarlas dentro de la tabla y poder pues, realizar la conversión tanto de tasa anual a tasa periódica para poderla trabajar en cada una de las decisiones. Así pues, observamos que es la misma dinámica en tanto en las decisiones 2, 3 y 4. Encontramos los rangos de montos, los rangos de tasas y pues debe ser calculada la tasa periódica para poderla trabajar en cada una de las decisiones correspondientes. Entonces, la entrega es individual, entonces para que realicen las diferentes entregas, puedan presentar sus avances en los foros o a través de Teams o a través del correo electrónico interno y pues cada uno de los tutores pues vamos a estar atentos para dar respuesta de manera oportuna y pues realizar la retroalimentación correspondiente de los entregables que ustedes vayan enviando. Listo, entonces básicamente eso es lo correspondiente a la plantilla, a tener en cuenta pues todos los lineamientos que establece la plantilla. Entonces ya voy a proyectar la guía y voy a proyectar la plantilla. Listo, entonces ya nos encontramos en la plantilla y pues acá estamos en pues inicialmente la portada, ¿no? Que ya pues ustedes registran sus datos para indicar que es el documento correspondiente de su autoría, nombre, el código, el grupo, el tutor, que en este caso pues el que corresponda, quienes pues son asignados a mis cursos, pues mi nombre es César Augusto de Casas Sarmiento y pues estaría allí el nombre del tutor correspondiente y la ciudad y la fecha pues que corresponde y el periodo académico, el programa académico al cual están adscritos.
Ya pasamos a la hoja número 1, que es la asignación de tasas y préstamos. Y pues acá tenemos pues las diferentes decisiones, cada uno con dos alternativas. Y pues acá, como les mencionaba, pues vamos a hacer un ejemplo con algunos montos y algunas tasas que pues ustedes tienen que verificar, ¿sí? Pues son los montos que corresponden a lo que está plasmado en la guía, lo que solicite, pues ya ustedes lo ajustan de acuerdo a lo solicitado en la guía. Igualmente las tasas frente a los rangos que está solicitando la guía, entonces también pues, realizaremos el ajuste y pues la idea es pues convertirla, ¿no? Convertir la tasa anual a tasa periódica. Entonces vemos que acá en la parte inferior tenemos la expresión nominal y pues el número de periodos correspondientes a las denominaciones que tenemos aquí en la parte superior y pues realizamos la conversión. Entonces para una tasa nominal, convertirla periódica, entonces vamos a dividirla en el número de periodos que tiene. En este caso, pues como es una tasa nominal mensual, entonces vamos a dividirla en 12 periodos que tenemos aquí también relacionados. En las dos alternativas de la decisión número 1, vamos a dividirla en el número de periodos en razón a que ambas son nominales. Para la alternativa número 2, entonces son tasas efectivas anuales. En este caso, pues aplicamos la fórmula que está aquí en el recuadro, en este recuadro que estoy seleccionando. Entonces es 1 más la tasa efectiva elevado a la 1 sobre el periodo menos 1. Entonces acá ya hemos realizado la conversión y pues he calculado la tasa periódica tanto para la decisión 1 como para la decisión número 2. Continuamos con la alternativa número 3. También pues tenemos la misma tasa efectiva. Entonces realizamos la misma operación utilizando la fórmula que está aquí seleccionada. Y pues en este caso, pues dividiéndolo por el número de periodos o elevándolo el número de periodos correspondiente para esta tasa efectiva. Para la alternativa número 4, entonces es una tasa nominal bimestral. Entonces vemos que en el año hay 6 bimestres, por ende vamos a dividir en 6 la tasa para que nos quede vencida y pues convertir la tasa periódica. Entonces realizamos la división de esa tasa nominal en 6 para calcularla pues de manera bimestral. Así pues daremos diligenciamiento de la hoja de asignación y préstamos para que los montos y las tasas periódicas pues las podamos utilizar en cada una de las decisiones y alternativas que pues acá tenemos relacionadas y pues que en las diferentes hojas se pueda ver reflejado. Listo, entonces continuamos con la siguiente hoja relacionada con la decisión número 1. Entonces tenemos en la parte superior el contexto frente a qué es la situación que se está presentando y la solicitud de crédito en términos comerciales a una institución financiera. Y pues nos solicita, de acuerdo a las alternativas, en la alternativa número 1, desarrollar la tabla de amortización de cuota fija. Y en la 2 nos solicita la tabla de amortización de abono constante a capital. Para la alternativa número 1 nos indica que es una financiación con cuota fija mensual a un plazo de 8 años y la tasa de interés periódica que pues fijamos y convertimos en la hoja de asignación tasas y préstamos. Entonces tenemos el capital que también viene de la hoja de asignación y préstamos, la tasa de interés que también viene allí y el plazo 96 meses que corresponden a los 8 años en la zona que se va a realizar los pagos mensuales, entonces por eso son 96 meses. Calculamos la cuota con esta fórmula que tenemos acá en el recuadro. Realizamos el cálculo de la cuota para todos los periodos en razón a que nos dice que es una cuota fija. Entonces, por ende, todos los periodos vamos a tener fijo esta cuota del periodo número 1 al periodo 96, al periodo 96. Sí. Listo, entonces acá tenemos, vemos que tenemos numerado las columnas en razón a que pues en ese orden vamos a ir diligenciando la tabla. Tenemos el periodo número 1 con el saldo inicial que son 20 millones, que es el que tenemos aquí en la parte superior. Y la cuota, ¿no? La cuota siempre va a ser, en este caso como es fija, entonces la vamos a fijar con el signo pesos
antes de la letra y en el intermedio de la letra y el número. Vamos a fijarla y jalarla hasta el último periodo para que nos quede siempre la misma y no vayamos a utilizar otro valor. El interés, siempre vamos a calcular el interés en esta tabla de amortización, multiplicando el saldo inicial por la tasa. En este caso, la tasa siempre va a ser la misma, entonces vamos a fijarla para que siempre multipliquemos el saldo del periodo por la misma tasa. Entonces, de esa manera podemos jalarlo hasta el final y que nos quede siempre multiplicada por la misma tasa. El abono, entonces vamos a restar la cuota menos el interés. Siempre vamos a hacer esta misma operación. Y pues podemos jalarla de una vez porque vamos a utilizar la misma fórmula para toda la columna. Y el saldo final, entonces restamos el saldo inicial menos el abono y obtenemos el saldo final del periodo número 1. Igual podemos jalarlo porque vamos a utilizar la misma fórmula del saldo final en todos los periodos. Para el saldo inicial del periodo número 2, entonces tomamos el saldo inicial, el final del periodo número 1 y lo ubicamos en el saldo inicial del periodo número 2. Las demás filas son iguales en cuanto a fórmulas. La cuota es igual porque la fijamos hasta el último periodo. El interés fijamos la tasa por el saldo inicial de ese periodo. El abono ya sabemos que es la misma fórmula, restar la cuota menos el interés. Y el saldo final, restar el saldo inicial menos el abono. Entonces siempre vamos a tener ese mismo procedimiento y vamos a jalarlo hasta el final y nos da 0 en el saldo final del periodo número 96. Continuamos con la alternativa número 2, la cual pues nos dice en la descripción que es la financiación con abono mensual constante a capital a un plazo de 8 años y la tasa de interés periódica que pues fijamos en la hoja de asignación y préstamos. Entonces tenemos igual los 20 millones, la tasa y los 96 meses que corresponden en los 8 años en razón a que se va a hacer un abono mensual. Tenemos el saldo inicial que son 20 millones. En este caso pues no seguimos con la cuota, sino seguimos con el interés, ¿no? Vamos con el orden consecutivo que están numeradas las columnas. Este interés, entonces lo hacemos igual, ¿no? Multiplicamos el saldo inicial por la tasa que tenemos. Vamos a fijar la tasa en razón a que siempre va a ser la misma. Lo que varía es el saldo inicial y pues la jalamos hasta el final para que nos calcule de acuerdo al saldo inicial el interés que corresponde a cada periodo. Seguimos con el abono, entonces como nos dice que la tabla es abono constante a capital, entonces vamos a dividir los 20 millones, que es el capital, en el número de meses o en el tiempo, que es 96. Y va a ser igual para todos, ¿no? Es constante, entonces por este siempre va a ser el mismo valor hasta el último periodo que dure el préstamo como tal. En este caso, como la cuota, sabemos que la cuota, cuando la calculamos y restamos el interés, nos da el abono. En este caso, como no tenemos la cuota, entonces vamos a realizar la operación contraria, ¿no? Entonces, si sumamos el abono más el interés, vamos a obtener la cuota. Entonces, por ende, la cuota se deja de manera posterior para calcularlo sumando el abono más el interés. Como hace la misma operación, entonces jalamos hasta el final y nos va a quedar la sumatoria de los valores que estén en el abono y el interés para calcular, en este caso, la cuota. Y el saldo final pues va a ser igual como lo calculamos en la tabla anterior, que es la resta entre el saldo inicial menos el abono. Y nos daría el saldo final del periodo número 1. Hacemos lo mismo para el periodo número 2, trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Y lo demás pues es igual, ¿no? Entonces ya tenemos formulada la cuota, tenemos formulado el interés, tenemos formulado el abono y pues el saldo final también es la misma operación. Jalamos hasta el final, periodo número 96 y nos da 0 en el último periodo del saldo final. Ya para el tema de la decisión, acá pues está el cajón para que ustedes puedan registrar la alternativa que sea más rentable, pues las variables a analizar en este caso pues son cuántos intereses se pagan durante todo el periodo. En algunos casos pues acá tienen la cuota
fija, el interés pues vemos que va disminuyendo periodo a periodo y en la siguiente tabla pues va disminuyendo. Hay que pues mirar qué tan rápido disminuye el uno del otro. En razón a que pues las cuotas en la tabla de amortización con abono constante pues inician pues mayores que en la primera, pero pues llega un punto en el cual la cuota es menor que en la decisión número uno, entonces también son variables a analizar frente a el pago del crédito y pues los intereses que se deben cancelar durante todos los 96 meses. Continuamos con la decisión número 2. Acá pues tenemos el contexto, al igual que todas las decisiones, en la parte superior frente a quienes intervienen en esta transacción financiera. Y de igual manera tenemos las dos alternativas. La primera pues nos habla del periodo de gracia de un año y un plazo de 7 años con la tasa de interés que ya hemos fijado en la hoja de asignación y préstamos. Y la alternativa número 2, que corresponde al periodo muerto, también con un plazo de un periodo muerto de 12 meses y un plazo de 7 años. Entonces, tenemos aquí en la parte superior los 30 millones para las dos alternativas. Tenemos la tasa de interés, tenemos el plazo, son 84 meses, correspondiente a los 7 años, y el periodo de gracia son 12 meses. La resta de los dos, en el cual pues se iniciaría el abono, sería en 72 meses. Entonces se restaría los 84 menos los 12 para saber específicamente cuántos son los meses en los cuales pues se va a realizar abono capital. Y calculamos la cuota con la fórmula que tenemos aquí en el recuadro, mm, que pues ya miraríamos cómo iniciaríamos la tabla. Entonces tenemos los 30 millones de saldo de capital en el saldo inicial. En este caso pues también están enumeradas las columnas para evidenciar el orden. Continuamos con el interés. Entonces ya sabemos que el interés es el saldo inicial por la tasa. La fijamos porque siempre va a ser multiplicado el saldo del periodo por la tasa que tenemos en la parte superior. Entonces podemos fijarla y jalarla hasta el final. Continuamos con la cuota. Entonces, en este caso, el interés es igual que la cuota para que al restarlo nos dé un abono de cero, ¿no? Entonces, si tenemos igual valor en la cuota e igual valor en el interés, sabemos que el abono se calcula restando la cuota menos el interés y nos daría en este caso cero, en razón a que es una característica del periodo de gracia donde hay cero abono a capital durante los primeros 12 meses que dura el periodo de gracia, ¿no? Que fue pactado para la realización del crédito. Entonces sabemos que la fórmula de calcular el saldo final es el saldo inicial menos el abono. En este caso, como el abono es cero, entonces nos da igual. El mismo saldo inicial es igual al saldo final, que sería pues, lo podemos jalar hasta el final y pues a medida que vayamos cambiando los valores, pues va a ir ajustándose la tabla. En este caso, hasta el periodo número 12 es los mismos 30 millones en razón a que no se genera abono a capital durante este periodo de gasto. En el periodo número 13, entonces iniciamos nuevamente con los 30 millones que ya veníamos. Recordemos que el saldo final del periodo anterior es el inicial del siguiente. Ya en este caso ubicamos la cuota que calculamos en la parte superior con la fórmula que tenemos allí establecida y ya la fijamos porque a partir de allí hasta el último periodo va a ir esta misma cuota. Entonces la fijamos y la podemos jalar hasta el final. Ya tenemos formulado el interés. Sabemos que es multiplicar el saldo inicial por la tasa. Entonces ya ahí con solamente ubicar el saldo inicial ya se calcula automáticamente el interés porque ya tenemos formulada toda la columna. Al igual que el abono. Entonces aquí ya empezamos a observar que hay abono a capital. En razón a que ya la cuota es mayor que el interés. Entonces por eso da un abono positivo y ya empezamos a ver disminuciones del saldo final, ¿sí? Restando el saldo inicial menos el abono, nos da el saldo final del periodo número 13. Mm, igual, pues trasladamos el saldo final del periodo 13 para el inicial del periodo 14 y lo demás
es igual, ¿sí? Todas las fórmulas y las operaciones son iguales en todos los demás columnas. Arrastramos hasta el final y pues nos da un saldo de 0 en el saldo inicial del periodo 84. Continuamos con la siguiente alternativa, que es periodo muerto de 12 meses y un plazo de total de 7 años. Entonces tenemos en la parte superior los 30 millones de deuda, la tasa, tenemos el plazo 84 meses que corresponden a los 7 años, el periodo muerto que son 12 meses y la resta, es decir, cuando se va a iniciar los abonos, que es dentro de los 72 meses siguientes. Y acá, pues vemos que se calcula el valor presente, es decir, cuando se termina el periodo muerto, se han acumulado los intereses, es decir, ya no se va a partir de los 30 millones, sino los intereses acumulados que se han dejado de cancelar se van a sumar al capital y pues por eso el valor presente que sería en el periodo número 13, pues va a partir de los 46 millones que tenemos acá, calculados con la fórmula del valor presente. Al igual que la cuota, entonces tenemos acá que calculamos la cuota no con los 30 millones, sino con los 46 millones, en razón de que durante el periodo muerto, pues la cuota es 0 y pues va a iniciar el pago de cuotas a partir del periodo número 13, que es cuando ya finaliza el periodo muerto para este ejercicio en particular. Entonces iniciamos con el saldo inicial, que son los 30 millones para el periodo número 1. De acuerdo al consecutivo, seguimos con el interés, que ya sabemos cómo calcularlo, el saldo inicial por la tasa. Como va a ser siempre la misma, pues la fijamos hasta el último periodo. El abono, bueno, seguimos con la cuota. La cuota en este caso, pues va a ser 0, en razón a que pues no hay abono, no hay pago de cuotas durante el periodo muerto. Seguimos con el abono, sabemos que el abono se calcula restando la cuota menos el interés, en este caso como la cuota es 0. Y si hay interés, entonces nos da negativo. Y pues todos los periodos, pues vamos a hacer la misma operación. Vamos a restar la cuota menos el interés y jalamos hasta el último periodo. El saldo final es la misma operación, el saldo inicial menos el abono. En este caso, como el abono es negativo y estamos restando también, entonces va a dar un resultado positivo. Vemos que el saldo final incrementa hasta el periodo número 12, en razón a que siempre los abonos van a ser negativos en razón a que no existen cuotas, pero el interés pues va incrementando durante los periodos el periodo muerto durante los primeros 12 meses. El saldo final se traslada del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2 y pues así sucesivamente. Lo hacemos hasta llegar al periodo número 12, que es donde termina el periodo muerto. Al iniciar el periodo número 13, entonces vemos que igual trasladamos el saldo final del periodo número 12 al inicial del periodo número 13 y comparamos el capital que tenemos en la fórmula de la parte superior, 46.879.000, que es con el que inicia el periodo número 13 en el saldo inicial. Es decir, ahí empieza ya a abonar, a tener cuotas, que es la cuota que calculamos también en la parte superior que inicia en el periodo número 3. En ese caso, como la cuota va a ser igual para todos los periodos, también la fijamos para que quede igual y la jalamos hasta el último periodo, que en este caso pues sería el periodo número 84. El interés ya lo tenemos formulado, el saldo inicial por la tasa, entonces ya pues se calcularía si lo jalamos desde el inicio, se calcula automáticamente, al igual que el abono, la resta entre la cuota y el interés. Entonces como ya tenemos cuota, entonces nos va en este caso un abono positivo y pues vemos que a partir de allí va a disminuir el saldo final. Si restando el saldo inicial menos el abono, vamos a tener un saldo final que a partir del periodo número 13 ya viene disminuyendo. De ahí pues todas las demás filas son iguales, ya tenemos formuladas todas las filas, entonces lo que hacemos es jalar hasta el final y nos daría un saldo final de 0 en el periodo número 84. Ya pues en términos de decisiones, pues ya se miraría al igual que todas las tablas el interés, cuánto se cancela
de interés durante todo el periodo, los 64 meses en las dos alternativas, y pues se tomaría la decisión frente a cuál es la opción más adecuada, teniendo en cuenta que pues en una no se abona capital y pues inicia con los mismos 30 millones en el periodo número 13 y en el periodo muerto pues se acumulan los intereses para iniciar en el periodo 13 con el capital más los intereses que se han acumulado hasta ese periodo. Listo, continuamos con la decisión número 3, en la cual pues también nos dan el contexto inicial de la situación financiera que se está realizando y nos dan las dos alternativas. La primera nos dice una cuota que se va incrementando constantemente de manera bimestral, es decir, que hay un gradiente aritmético de 0,1 mm, del valor del préstamo y un plazo de 9,5 años. Y la tasa es la que ya fijamos en la hoja de asignación y préstamos. Y la alternativa número 2 es una cuota que va reduciendo, 2%, también hay un gradiente geométrico cada bimestre y un plazo de 9,5 años. Entonces, tenemos el capital, que en este caso pues son 40 millones, tenemos la tasa, el plazo, en este caso como son 9,5 años, corresponden o son iguales a 114 meses, y como se va a realizar un pago bimestral, entonces los 114 meses corresponden a 57 bimestres, es decir, 57 periodos. Entonces, por ello, la tabla pues va a estar conformada por 57 periodos. El gradiente, entonces calculamos de los 40 millones, calculamos el 0,1, es decir, que son 40.000 pesos que van a ir incrementando en la cuota durante cada periodo. Entonces, vamos a irle sumando los 40.000 a la cuota del periodo número 1 hasta el último periodo, que sería el 57. Calculamos la cuota con la fórmula que tenemos acá en el recuadro. Y pues teniendo en cuenta el gradiente que calculamos hace un momento, los 40.000, y lo reemplazamos, el cual pues hace referencia a la letra, a la letra G. Frente al diligenciamiento de la tabla, entonces tenemos 40 millones, que es el saldo inicial. Continuamos de acuerdo al consecutivo en la cuota. En este caso, pues sabemos que la primera cuota ya está calculada, que son los 276.000 que se calcularon aquí en la parte superior. Pero en este caso no vamos a fijar la cuota en razón a que vamos a ir incrementando el gradiente. Por ende, pues no vamos a fijarla en la cuota número 1. El interés es igual, el saldo inicial por la tasa. Esa sí la fijamos porque siempre va a ser la misma tasa por el saldo inicial que tengamos para ese periodo. Entonces sí podemos jalarla hasta el final. El abono, vamos a restar la cuota menos el interés. En este caso, como la cuota es menor que el interés, entonces por eso el abono nos da negativo. Y el saldo final, también restar el saldo inicial menos el abono. En este caso, como estamos restando y el abono es negativo, entonces nos va a dar sumatoria, y el saldo final pues va a ir incrementando hasta que la cuota sea mayor que el interés. Y pues nos dé un saldo, un abono, en este caso positivo. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al inicial del periodo número 2. La cuota vamos a sumarle los 40.000 pesos. Y en este caso los 40.000 pesos serían fijos porque siempre van a ir sumados a la cuota. Entonces ahí sí podemos fijar y jalarlo hasta el final, ¿sí? Entonces siempre vamos a, que tenemos una variable que va a ser constante, entonces vamos a fijarla y vamos a arrastrarla o jalarla hasta el último periodo. El interés pues ya lo tenemos formulado desde la primera cuota o el primer periodo. El abono igual, ya tenemos la resta entre la cuota y el interés y lo mismo el saldo final, ¿no? Entonces, ya lo único que teníamos pendiente era la cuota, que era diferente. Ya todas las columnas son iguales en sus operaciones y vamos a jalarla y nos daría al final en la cuota número 57 0 en su saldo final para ya completar esta tabla de amortización. Respecto a la alternativa 2, entonces tenemos
los 40 millones, la misma tasa, el periodo que son 57 bimestres, un gradiente de 2%, y aquí tenemos la primera cuota, ¿no? Calculamos la cuota de la el primer periodo con esta fórmula. Ya las demás se incrementaría el gradiente y pues vamos a disminuir. En este caso es una reducción variable, entonces vamos a disminuir el 2% en las cuotas a partir del segundo periodo hasta el último, que es el número 57. Entonces tenemos los 40 millones, la cuota que es la que calculamos en la parte superior, no la vamos a fijar, en razón a que a partir del segundo periodo requerimos disminuirle o reducirle el 2%, y a partir de este periodo pues vamos a ir reduciendo en cada bimestre el 2% de la cuota. El interés ya sabemos cómo calcularlo, el saldo inicial por la tasa la fijamos porque es una variable, la tasa es una variable constante y pues vamos a fijarla hasta el final. El abono, la resta entre la cuota y el interés es la misma operación para todos los periodos, la jalamos hasta el final. Y el saldo final, entonces vamos a restar el saldo inicial menos el abono, ¿no? Es la misma operación que se hace en el saldo final en todas las tablas. Y jalamos, ¿no? Jalamos hasta el final porque vamos a hacer siempre la misma operación. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. En la cuota, pues en este caso vamos a realizar esta operación. La cuota del periodo número 1 y lo multiplicamos por 1 más el gradiente, que es el 2%. En este caso, el gradiente, como va a ser igual para todas las cuotas, lo fijamos para que siempre vamos a disminuir el 2% de la cuota anterior. Y pues así lo fijamos y lo jalamos hasta el final. El interés ya lo tenemos fijo y jalados hasta el último periodo. El abono también. Siempre va a ser la misma operación. El saldo final de igual forma. Y nos trasladamos hasta el último periodo y nos da 0 en el saldo final del periodo número 57. Continuamos con la decisión número 4, el cual pues también nos da el contexto frente a la situación que se está presentando en el sector turístico. Y pues nos da dos alternativas. La primera de ellas es financiación de cuota fija mensual con la tasa indexada a IPC, la cual se propone a continuación por un plazo de 10 años. Entonces, permítanme, les voy a compartir el listado de asistencia. Permítanme en un momento, lo ubico los links y también lo relacionado con la encuesta de satisfacción del CIPAS. ¿Listo? Entonces, y ya continuamos. Entonces voy a compartirles en el chat el link de asistencia para que por favor registren su... Recuerden que CIPAS es la réplica del CIPAS de curso de complejidad de matemática financiera. Ya les compartí el link de asistencia y también voy a compartirles de una vez el link de encuesta de satisfacción también para que lo tengan en cuenta. Recuerden que es de la zona Amazonía Orinoquía, es nivel tipología zonal. En caso de que tengan alguna duda, pues lo escriben por el chat y pues estoy atento para dar respuesta. ¿Listo? Entonces, retomamos con la decisión número 4, en donde pues acá también tenemos enumeradas el consecutivo del diligenciamiento de las alternativas y de las columnas. Y pues nos dice, tenemos el capital, tenemos la tasa, que ya hemos fijado en la tasa de asignación y préstamos, tenemos el plazo, que corresponde a los 10 años, en meses son 120, tenemos el IPC del mes anterior, tenemos la variación de la tasa, que pues la calculamos
realizando la división de la tasa del IPC del mes anterior. Y tenemos la tasa del mes, ¿no? Aplicándolo con la fórmula que tenemos acá, con la flecha. Que pues esa tasa del mes, pues es la misma que tenemos aquí en el periodo número 1 y que va a ir variando de acuerdo a la variación del IPC y pues las diferentes situaciones de contexto que se vayan presentando. Tenemos el saldo de la deuda, que son 50 millones, que son con los que vamos a hacer el presente ejercicio. Calculamos la cuota con la función pago. Entonces, acá pues tenemos la función pago. Seleccionamos la tasa que corresponda, el periodo con el cual pues vayamos a realizar, que son 120. El valor presente, que en este caso pues son 50 millones, y pues ubicamos el negativo antes del valor del monto. Valor futuro 0, el tipo 0, y pues realizamos el cálculo de la función pago. Arrastramos hasta el final para que nos quede calcular la cuota con la función pago que estamos utilizando. El interés, pues ya sabemos que el interés es el saldo que tenemos en el periodo número 1 multiplicado por la tasa del mes. Entonces, en este caso no la vamos a fijar en razón a que, como vemos, la tasa varía o cambia en cada periodo. Entonces, por eso no va a ser una tasa constante y por ende requerimos que se multiplique por la tasa que tenemos en cada mes. Entonces, por eso no la vamos a jalar, no la vamos a fijar, pero sí la jalamos hasta el final en razón a que ya tenemos los valores y pues va a irse calculando a medida que vayamos diligenciando la tabla. El abono, entonces tenemos la misma operación que hemos realizado en las diferentes tablas, la resta entre la cuota y el interés, y pues también lo podemos jalar hasta el final. Y el saldo final, que es la misma operación, la resta entre la deuda y el abono, también es la misma operación de resta y pues la jalamos hasta el último periodo. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 hasta el saldo inicial o la deuda del periodo número 2 y pues ya lo demás ya lo tenemos fijado para poderlo arrastrar hasta el último periodo. Para que nos dé un valor de 0 en el último periodo, que es el número 120. Continuamos con la siguiente alternativa, el cual pues nos dice financiación de cuota fija mensual en VR más la tasa fija, la cual se propone a continuación por un plazo de 10 años. Tenga en cuenta un valor de VR de 280 al inicio. Entonces, tenemos acá en la parte superior, nos dice que pues tenemos los mismos 50 millones, la tasa, el plazo que son 120 meses, el VR que lo vamos a iniciar con 280, que es con el que inicia también aquí el primer periodo. Y aquí pues realizamos la división entre los 50 millones y los 280 VR para calcular cuánto en VR son los 50 millones o cuánto equivale. Y calculamos la cuota con la fórmula que tenemos acá en el recuadro para saber con ese capital en VR cuánto es la cuota también expresada en VR. Entonces, vamos a iniciar resolviendo o desarrollando la tabla de amortización en VR para posteriormente calcular la tasa en pesos, la que tenemos a un lado. Entonces iniciamos, también tenemos enumeradas el desarrollo de las diferentes columnas. Tenemos el saldo inicial, que es el saldo que convertimos de los 50 millones a VR. Continuamos con la cuota, entonces es la cuota fija, ¿no? La que calculamos también en la parte superior, que sería esta que tenemos acá, los 7.502 VR. Y en este caso, como es fija, entonces la fijamos con el signo pesos y la jalamos hasta el final, porque va a ser igual en todos los periodos. El interés, ya sabemos, multiplicamos la deuda por la tasa, que tenemos también aquí en el recuadro inicial. Entonces la fijamos en la zona que siempre va a ser una multiplicación por esa misma constante y
la jalamos hasta el último periodo. El abono, ya sabemos que la resta entre la cuota y el interés. Y el saldo final también es la misma operación, la deuda menos el abono. Entonces ya tendríamos las fórmulas para cada una de las columnas, las jalamos todas hasta el final. Y pues sabemos que el saldo final del periodo número 1 es el saldo inicial del periodo número 2, para que pues quede también formulado y pues podamos jalarlo hasta el último periodo. Verificamos y pues nos da 0 en el periodo número 120 en el saldo final para que quede pues saldada toda la deuda. Ya una vez tengamos la tabla de amortización VR, ya podemos diligenciar la correspondiente a la tabla de amortización en pesos. También tenemos numerada el orden consecutivo de diligenciar la columna. Entonces ya tenemos aquí la deuda, que son los mismos 50 millones de pesos, pero para que nos quede todo formulado, entonces vamos a multiplicar y hacer la siguiente operación. Entonces, como tenemos que convertir los valores en VR a pesos, entonces vamos a realizar las multiplicaciones, las siguientes multiplicaciones. Entonces, vamos a multiplicar los 280 que tenemos como precio de VR para el mes, los multiplicamos por la deuda en VR que calculamos en la tabla correspondiente a VR para identificar o calcular cuál es el saldo inicial en pesos, teniendo en cuenta los 178.571 VR. En este caso, pues como siempre vamos a hacer la misma operación, vamos a multiplicar siempre el precio del periodo por la deuda que tenemos en el saldo inicial de la tabla de VR, pues vamos a jalarla hasta el final para que siempre quede multiplicado la columna M por la columna V, en razón a que pues siempre va a ser la misma operación. Para la columna de cuota, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar el precio que tenemos en el periodo número 1 y lo multiplicamos por la cuota que calculamos en la columna W, que es lo correspondiente a cuotas en VR. Entonces, como al igual que la deuda, vamos a identificar cuánto en pesos son 7.502 VR y pues en este caso pues realizamos la multiplicación. Como siempre vamos a multiplicar el precio por el que está en la columna M por la cuota que está en la columna W. Entonces vamos a formularla y pues jalamos hasta el final para que nos quede siempre la misma fórmula. El interés, entonces ya sabemos la dinámica. Siempre vamos a multiplicar la columna M para calcularla en pesos por las VR que tenemos en la columna, en este caso interés. Entonces multiplicamos los 280 VR por 7.446 VR que tenemos en el interés y pues nos da el interés en pesos, ¿no? Esta columna precios en VR es en pesos y lo multiplicamos por el VR para calcularlo en pesos o cuánto equivale en pesos en este caso. Al igual como siempre vamos a utilizar las mismas columnas, entonces vamos a jalarlo hasta el final y pues nos daría el cálculo de toda la columna de interés. El abono vamos a hacer exactamente lo mismo. Multiplicamos cada uno de los precios de los meses, de los periodos de la columna M, lo multiplicamos por los valores en VR de la columna Y, donde están los abonos en VR. Jalamos hasta el final y pues calculamos pues toda la columna 1. Y el saldo final, entonces hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos los precios en pesos de VR de la columna M y lo multiplicamos por los saldos finales que calculamos en la tabla de VR de la columna Z para calcular los saldos finales en VR, cuánto equivalen en pesos. Y así pues jalamos todas las columnas, ya que pues son las mismas fórmulas y pues las multiplicamos con el precio de acuerdo a cada columna que está en la tabla de amortización en VR y pues finalmente nos daría el saldo final del periodo número 120 en ceros.
Entonces, eso es lo correspondiente a la plantilla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. De ahí diligenciaron la encuesta de satisfacción, diligenciaron la registro de asistencia o tienen alguna pregunta. Número de interacción, está la réplica de la sesión número 2. Entonces, ahí pueden registrar de esa forma, que es la réplica de la sesión número 2 del curso de complejidad de matemática financiera. Réplica de la sesión 2, CIPAS curso de complejidad. Ahí les estoy registrando en el chat para que puedan registrarlo en la casilla donde se les pregunta el número de interacción. Entonces, para que lo puedan registrar. ¿Listo? Con gusto. Entonces, les agradezco la asistencia durante toda la réplica de CIPAS. Va a estar pues, disponible la grabación en el chat de Teams para que en caso de que la necesiten la puedan consultar. Ya les comparto nuevamente la asistencia en el chat. Ya les compartí la asistencia y también les voy a compartir nuevamente el link de la encuesta de satisfacción para que puedan evaluar su percepción frente al desarrollo del CIPAS. Entonces recuerden que el vencimiento de la actividad es el próximo 24 de abril para que tengan en cuenta y pues puedan realizarlo de manera puntual, de manera oportuna. En caso de que pues tengan alguna duda, inquietud, pueden contactarse con sus tutores a través de Teams, a través de el foro de discusión, a través del correo interno. Entonces, para que tengan presente los diferentes medios y pues estaremos atentos a responder cualquier inquietud. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Que tengan buen resto de día y buen resto de fin de semana. Nos vemos en un próximo CIPAS, que pues les estaré comunicando para la siguiente tarea, que es el próximo 20 de abril, pues va a ser la sesión de la CIPAS de complejidad del curso y pues correspondiente a la sesión número 3. Listo, pues estén atentos a sus correos. ¿No le deja abrir la asistencia? No sé si tenga que estar con el correo institucional abierto, en razón de que solamente pueden acceder quienes estén en conectados a su correo, en razón de que solamente es institucional. Entonces, para que por favor lo intenten, igual pues puede hacerlo ahorita o cuando ya terminemos, puede intentar nuevamente acceder o tomar pantallazo y enviarle la captura de pantalla a su tutor para que lo tenga en cuenta al momento pues, de la asignación de los puntos por asistencia a la réplica de citas. Listo, muchas gracias a todos. Gracias a la profe Nil por su aporte y por también su acompañamiento. Entonces, nos veríamos en una próxima sesión de CIPAS de curso de complejidad. Muchas gracias.